Todos hemos oído alguna vez la expresión piedra filosofal. Algunos saben más que otros el significado. ¿Pero qué es realmente? ¿Un secreto de alquimistas? ¿Un mito histórico que ha perdurado? ¿El elixir de la vida? ¿Y el elixir para qué? Es un misterio del pasado, algo que nadie ha explicado pero que está en el inconsciente humano. Es una memoria que puede ser de alquimia mágica o que se relaciona con el despertar. Es un secreto del laboratorio misterioso o de la biología humana secreta. ¿Tiene relación con la iluminación? Veamos el tema, la piedra filosofal. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Y comienzo diciendo que todo lo que sea o lo que signifique piedra filosofal no es lo que leemos. Nada de eso es literal. Ya sea piedra blanca iluminada o roja intensa o traslúcida o cristales molidos. Eso no es. Si leemos piedra filosofal roja, hacer oro o blanca para hacer plata y pirita, y no sé, azufre y mercurio o la esencia, o un rocío misterioso, o un famoso cristal resultante del opus magnum, eso no es. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la piedra filosofal? Pero antes de comenzar el tema de la piedra filosofal, pues los quiero invitar a que se suscriban. Quiero invitarlos a que le den like al video, precisamente para que sea conocida toda esta historia real de la alquimia. Los quiero invitar, como siempre, a que entren a la página de hildastrauss.com y ahí en el home van a encontrar ese botón de radio, donde van a poder escuchar radio en directo o grabaciones pasadas. También ahí van a encontrar las meditaciones express, porque hay que comenzar a meditar ya. Y en hildastrauss.com también entren, lean el blog. Ahí están todos estos mismos temas, muy interesantes. La piedra filosofal. Dicen que el término piedra filosofal es del siglo IV. La verdad, yo creo que antes, inclusive en el siglo I con María la Judía, que podemos decir de ella que es la precursora de toda la alquimia que se conoce. Un nombre importante de un concepto, de una roca, de un cristal, de una sustancia, de un líquido, de un poder, de luz, de algo para transformar los metales, que a su vez le concede al alquimista poderes, le concede o le da capacidades, cambiando de una manera rotunda tanto la vida del alquimista como la de su soror místico, o viceversa. Para los metales se prepara la piedra filosofal. Luego de que los metales se funden, que ya están listos, se agrega una pizca de eso que llamamos la piedra filosofal. Y todo cambia pero inmediatamente.
parecido a reacciones químicas, pero resulta que esto no obedece a proporciones exactas. Esto no tiene, como debe tener, si lo vamos a comparar con una receta de un postre, son proporciones exactas. Aquí no, aquí es una pizca de eso. Entonces, hay que pensar en esto, que no obedece a una receta o a una proporción exacta, porque el simple contacto con esa piedra filosofal y ¡tararán!, todo se convierte. Entonces, esto verdaderamente es un misterio, por un lado, pero por otro lado es base de total incredulidad. ¿Cómo así que en un poquito de eso y ya? Y han sido muchos los materiales en toda esta historia de la alquimia y de la piedra filosofal. Símbolos, señales externas que se cumplen para nuestro interior. En esos símbolos de frascos, de recipientes, de aparatos, de elementos, de metales, de mercurio, de plomo, de azufre, de ácidos de toda clase, de sales y obviamente esos productos finales que son el oro y la plata. Pero entonces, amigos, todo esto es un cuento, todo esto es una utopía. ¿Será que es posible ese fenómeno de la transmutación? ¿Será que es posible convertir el plomo en oro? Hace muchísimos años los alquimistas o eran brujos o eran unos tontos que perdían el tiempo. Pero hace 100 años el físico Rutherford logró hacer una transmutación. Cambió algo de A a B. No exactamente plomo a oro, pero sí logró una transmutación de un elemento en otro. Y mucho más adelante, pues vinieron toda clase de sorpresas. Sorpresas porque a partir de eso, los científicos sí lograron convertir plomo en oro. En los años 70, los soviéticos descubrieron que los recubrimientos de los reactores nucleares, lógicamente con todas esas temperaturas altísimas, pues ese plomo se había convertido en oro. Y en 1980, el Nobel de Química, Glenn Seaborg, lo logró. Y se ha logrado convertir un metal en oro, y no solo a partir del plomo, también de otros elementos. Aquí hay que tener en cuenta algo. El plomo tiene un núcleo de 82 protones y el oro tiene un núcleo de 79. Entonces habría que alterar ese núcleo y es algo muy difícil. Y se podría hacer y en unas cantidades pequeñitas, pero en unas condiciones absolutamente extremas. Entonces, ¿cómo supieron que esto era posible? Eso ocurre, se los acabo de comentar, con esos reactores nucleares en esa fisión nuclear. Pero también se presenta en el Sol y en las estrellas. Y lo de las estrellas y el Sol es fusión nuclear. Y ni la fisión ni la fusión nuclear es posible en un laboratorio de alquimia. Es una cosa absurda de pensar. Estamos hablando de unos frasquitos y de unas cositas, que no es posible. Entonces, si hablamos un poquito de esa historia de los alquimistas y si hablamos un poquito de esa piedra filosofal, tengo que volver a decir que el comienzo definitivo o la primera gran alquimista es María la Judía, de ese siglo I. Y podemos decir que terminó eso con Glenn Seaborg. Él murió hace poquito, en 1999.
Ambos unos genios impresionantes de la alquimia, pero impresionantes. Podemos decir que María la judía fue la fundadora de la alquimia moderna y que Glenn Seaborg es un enorme certificador de los procesos alquímicos. Súper doctor químico del átomo. Fue el consejero permanente hasta su muerte en temas de química del gobierno de Estados Unidos. Siempre lo fue. Y fue un personaje que organizó, que corroboró y que contribuyó de una manera muy grande a la química atómica, pero también a la medicina. Y entre María la judía y Glenn Seaborg, pues hay que mencionar, y hay cientos de alquimistas de toda la importancia y que aportaron a eso de la piedra filosofal. Paracelso, Flamel, Boyle, Tomás de Aquino, Avicena, Newton, todos ellos trabajaron de una manera intensa y fueron grandes, enormes contribuyentes, no solo al tema, sino a la humanidad. Pero solamente a este último, a Glenn, fue el que le sonó la flauta. Y entonces uno se pregunta, ¿y los demás? ¿Qué pasó con los demás? ¿De qué hablaron? Esa alquimia posible que nunca vieron. Y aquí hay que hacer un recuento y tenemos que hacer un poquito de historia. La alquimia nació en China. La alquimia es Tao y es una memoria de Mu. Siempre que nosotros hablamos de Tao, tenemos que recordar que es una memoria de Mu. Y allá de China comenzó a salir ese conocimiento y podemos decir que la alquimia comenzó a caminar por el mundo y se topó con los árabes y se topó con los egipcios. Y su nombre, alquimia, es árabe. Y más adelante con Sumeria, y así sucesivamente, como si fuera un gran río al que fueron llegando varios afluentes. Y la alquimia definitivamente tiene claras herencias taoístas. La piedra filosofal nace de la búsqueda o del elixir de la inmortalidad, con ese dominio de los elementos, con una disciplina mental y espiritual del alquimista, del operador. Y así era como se conseguía ese elemento misterioso. El que quería ese elixir, el que quería la piedra filosofal, debía prepararse, debía hacer austeridades y debía ser de ojos abiertos, es decir, tener la intuición superior despierta. Y todo ese proceso se mezclaba en el propio cuerpo, exactamente como si fuera un laboratorio de alquimia. ¿Para qué? ¿Para qué esa piedra filosofal? Inclusive hay algunos destinos raros, hay algunos destinos exóticos, desconocidos por todos. Pero hay 6 que sí quiero destacar, configurados en ese viaje de la alquimia y heredados desde China. El primero, y el más famoso de todos, era convertir metales en oro. El segundo, la inmortalidad, alcanzar la inmortalidad. El tercero, alcanzar la iluminación. Y ahí hay un poquito de confusión. ¿Por qué? Porque encontramos que esos que alcanzaron la iluminación, pues ya no querían convertir el plomo en oro. ¿Para qué? Si ya habían llegado a la iluminación y ya sabían de la inmortalidad y de la eternidad. Cuarto, convertir cristales absolutamente comunes, piedritas, convertirlas en diamantes o en piedras preciosas. Y hay casos famosos de alquimistas grandes reconocidos que podían hacer eso. Quinto, encender la llama de una lámpara
eterna. O poner una máquina y dejarla en un movimiento eterno. Esto no es tan conocido, no es tan famoso. Y sexto, dar vida a un robot biológico. Esto ya es un poquito más complicado y estos robots biológicos son conocidos como homúnculos. Exactamente como en la mitología judía. Acuérdense del golem. Piedra filosofal. ¿Y qué apariencia tenía esa piedra? En esas narraciones encontramos que hay 4 posibilidades. La primera posibilidad es una piedra a medio hacer. Voy a poner un ejemplo de cocina. Es cuando yo tengo todos los ingredientes, acabo de echar en el molde la masa del ponqué, pero todavía no está cocinada. Digamos que es esa piedra a medio camino, no perfecta, blanca. Esa era la que tenía la capacidad de convertir metales en plata. La segunda es la torta, la piedra ya completa, roja. Y esa sí tenía la capacidad de convertir los metales en oro. Por otro lado, en tercer lugar, había un humo de luz para unos procesos mucho más sofisticados. Y entonces se utilizaba ese humo que se hacía sólido para hacer esos procesos de transmutación. Y la cuarta era una mezcla rara, porque era una mezcla indescriptible. Rojo y azul, o rojo y blanco, pero como un marmolizado que no se mezclaba. Y volviendo a ese ejemplo de la torta, yo puedo tener una parte de esa torta de vainilla blanca, otra parte de chocolate, las pongo así y después con un palito marmolizo eso, pero no se mezclan. Y los alquimistas siempre decían, ojo, ojo con los nombres. Los nombres son símbolos, los nombres son unas claves. Si uno oye decir alma de mercurio, es una clave. Si uno oye decir azufre de los filósofos, es una clave. Porque en esto no contiene ni mercurio, ni no contiene azufre. Esto es solo hierro y magia. Y también se incluyó más adelante la pirita, pero recordemos que la pirita es hierro con apariencia de oro, pero es definitivamente hierro. También había nombres y menciones de algunos ácidos de plantas. Y hablaban, y encontramos que hablaban de recubrimientos de los tiestos que se utilizaban en esos laboratorios de alquimia. Y también hablan de un rocío de agua pura natural. En el libro mudo y en otros, la piedra filosofal es de materiales, pero también es de procesos muy simples. Hablan de que primero se mojan los ingredientes y se disuelven. Y después viene la chispa oscura de Saturno, la piedra negra. Eso en primer lugar. En segunda instancia, la iluminación Luna-Venus. Esa iluminación que hace, cambia la tendencia, sube y se impulsa. Tercero, cambia
ocurre el cambio de una luz amarilla y de un color amarillo a una energía casi solar. Y entonces eso es símbolo del amanecer. Y luego cambia a un color rojo, rojo intenso, una fase absolutamente divina de Júpiter y el Sol. El líquido está listo, absolutamente listo. Y luego el vapor rojo flota. ¿Qué pasa? Nosotros hemos visto, por ejemplo, el pasto, o en una madrugada, que está el pasto y está la nubecita así, que al final es un vapor que flota pegadito al pasto. Y ese vapor luego se pega, se mete dentro del vidrio y lo vuelve rojo. Y esa es la piedra filosofal. Y es algo hermosísimo, hermosísimo. Y esta aplicación era simple para los dos procesos más famosos. La transmutación, que era fundir el metal, coger la piedra filosofal, meterla como en una cápsula de cera, esperar que eso se solidificara y ya está. Venía la conversión en plata o en oro, en cuanto a la transmutación. Y el otro era la inmortalidad. Y la inmortalidad era un vaso de agua caliente, pero un agua muy, muy, muy pura. Y en esto es importante recalcar eso. Muy, muy, muy pura. Y la piedra, en esa capsulita de cera, se deja enfriar, se toma el agua y ya, la inmortalidad. Amigos, nosotros con la intuición leemos esto en esa memoria inconsciente que tiene la capacidad de asociar procesos, de entender la disciplina del alquimista, la disciplina del operador, de ese estado mental, de esa condición iluminada. ¿Para qué? Para esa alquimia interna, para ese tiesto, para ese atanor, que no es otra cosa que el sistema nervioso, que no es otra cosa que la médula y el cerebro, el eje centro-corazón. Ese humo luz se parece mucho a lo que se habla en Tao y en yoga. Ese vapor de Kundalini en el canal central. Y el líquido marmolizado, ¿qué es? Blanco y azul, rojo y azul. Estamos hablando de las polaridades, estamos hablando de los nadis. Todo esto es Tao y todo esto es Tantra, milenario, de un pasado de luz impresionante. Personas dicen que es hermetismo. No, el hermetismo es nuevo. El hermetismo es otro afluente de ese viaje de la alquimia. Precisamente de ese viaje de la alquimia y de la piedra en el tiempo. El mercurio y la plata son símbolos femeninos. Son los elementos de la pareja mística. Son los elementos de la soror mística. Y el azufre y el oro son los elementos del alquimista, son elementos masculinos. El alma es inmortal, el alma es iluminada, el alma es la máquina del eterno movimiento y el ser, el Atman, es la lámpara que nunca se apaga. Esa chispa negra de Saturno es ese choque de las tres energías, de ese triveni que queda entre el perineo y el coxis, y la piedra roja, el color exactamente de los dos primeros chakras, el perineo y el coxis, que luego se impulsan ya en el sacro y se hacen solares y se concentran en el cerebro. Es la misma piedra Chintamani de India o el vitrolo de la Edad Media.
es el despertar de Shakti. Cuando se habla de alquimia y de la piedra filosofal, se hace alusión a que Adán tenía el secreto. Yo diría más bien a la civilización adámica. Estamos hablando de un tiempo muy anterior. Y de ahí viene la tradición del robot, de la llegada de los de afuera, que no todos tenían alma. Había y hay robots biológicos, que es una tecnología y algo que todavía no hemos recuperado esa memoria. Y esos robots biológicos son manejados por unas presencias enormes. Agua pura, agua pura, agua pura. ¿Cuál es el misterio del agua pura? En la cámara interna física, exactamente igual que el proceso del uranio, hay agua pura y se requiere agua pura para desacelerar los neutrones. Alquimia interna, alquimia nuclear. Hay que decir que sí. La piedra filosofal, el despertar de Kundalini, el proceso interno del cuerpo, coincide con toda la simbología. Las mismas fases del color, del rojo, el amarillo, el dorado, todo coincide con las características de los elementos. Es la ciencia de los diamantes. Tocar una piedra, un cristal, con las manos de la cauda equina, abajo, entre el sacro, el coxis y el perineo. Allí están los deditos y las manos de la cauda equina. Y convertirlo en diamante en el centro del cerebro y de la coronilla. Simplemente es un secreto en clave, en símbolos. Sin embargo, hay algo que ocurre tanto en el atanor de vidrio, de cristal en el laboratorio, de ese loco alquimista santo y de su soror, que también ocurre en ese atanor de nuestras neuronas, en este alambique, una esfera con un conducto, el eje centro-corazón, cabeza y cola, cerebro con su médula. La alquimia y la piedra filosofal guardan un secreto que está en el pasado, en esa memoria de los seres solares iniciales, que se da en la materia, que se da en la química y que se da en la física del núcleo de los átomos y que se da en la composición mágica de la estructura humana. La piedra filosofal es de tiempo, es decir, es de astral, es de la siguiente dimensión. En el rojo crisol del perineo y del coxis y de los nervios del sacro. Ahí está la magna obra, el opus magnum. Son las divinas instrucciones del libro mudo, el mutus liber, y de ese Tao inmortal. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias. Gracias y hasta un próximo tema y un próximo video.